Bueno, el tema que nos ocupa, como dije, es el tema de reducciones jesuítico-guaraníes. Hacemos siempre el hincapié de que fue un proyecto conjunto que se implantó a partir del modelo colonial hispánico, ¿sí? Y con intenciones, digamos, de organizar el área regional que a nosotros nos incumbe, que ese es el espacio geográfico que estuvimos viendo en la clase pasada. No sé si ustedes recuerdan lo que era la definición de región guaranítica. Ese espacio reduccional ese espacio regional empieza siendo colonizado primero por un plan de la corona española, y luego en la vecindad de la corona española se asientan también los intereses de la corona portuguesa. Esta región va a estar permanente y sistemáticamente atravesada por los conflictos entre las dos coronas. Ese va a ser uno de los rasgos constitutivos de nuestra región. Y también va a ser uno de los motivos por los cuales la corona española en un principio envía adelantados y luego expedicionarios a ver y a observar la región, a colonizar la región, y luego se encuentra con que las sociedades nativas guaraníes que al principio habían recibido con cierto agrado y aceptación a la ocupación hispánica, empiezan a convertirse, digamos, en grupos de resistencia en contra del soldado español y sobre todo y fundamentalmente contra los modelos de explotación económica que implantaba el régimen hispánico conocido como la encomienda, ¿sí? Para hacer una breve introducción nada más, nos interesa saber que a partir del descubrimiento de América en 1492, comienzan a explorarse todas las regiones desde lo que sería bueno, acá no entra, digamos, el paisaje de México hacia el sur. El principal foco de atención de la corona hispánica y luego de las siguientes coronas europeas que van a seguir a la corona hispánica sería encontrar y explotar metales preciosos, porque una de las primeras experiencias de la corona hispánica va a ser encontrarse con algunos pueblos que han desarrollado civilizaciones muy complejas, como sería el pueblo, la cultura de los aztecas en México, sería en la parte de arriba del norte, en la parte sur del subcontinente norteamericano, digamos, y a partir de ahí comienza una oleada y una competencia feroz entre todas las potencias europeas por venir, ocupar espacios y obtener con la mayor prontitud posible, digamos, el reparto de las tierras y la explotación de las riquezas. Hacia el año... Luego de la conquista de México se establece el primer foco administrativo y político de la corona española, que va a ser el Virreinato de Nueva España en México. El siguiente virreinato en ser creado es un virreinato que a nosotros, los misioneros y los de la región de Misiones, nos va a interesar y nos va a influenciar a lo largo de todo el siglo XVI, XVII, inclusive durante el proceso de conquista, que va a ser el virreinato del Perú. Luego de la conquista de lo que fue el sistema de civilización incaica, se establece el virreinato que desde mi punto de vista va a ser el virreinato más determinante para la región que nos ocupa, ¿sí? Aún habiéndose creado con mucha posterioridad el virreinato del Río de la Plata, este va a ser el virreinato que emite a partir de ahí la principal número de exploradores y expedicionarios, primero para encontrar pasos interoceánicos. Acá ya habían encontrado el primer paso en lo que sería, lo que después iba a ser el Canal de Panamá. Empiezan a partir del Perú a bajar expedicionarios que van llegando lentamente a lo que sería la zona del Río de la Plata, y a partir de ahí vienen una sucesión de adelantados, algunos más conocidos que otros, como Juan Díaz de Solís. El primero de estos intentos de llegar a las costas, de fundar un puerto y luego de explorar y remontar el Paraná, va a ser fallido por Juan Díaz de Solís. Después va a seguir Sebastián Caboto. Sebastián Caboto sí consigue remontar el Paraná
Y lo que nos interesa de estos dos adelantados es que nos van dejando los testimonios que vimos en la clase pasada, que están contenidos en el libro Los guaraníes del doctor Cabral, sobre la diferencia que había entre pueblos, que luego nosotros vamos a conocer como la gran familia y el tronco lingüístico tupí-guaraní, que se extiende a lo largo desde la cuenca del Orinoco y probablemente el Caribe, dicen algunos, hasta la boca del Río de la Plata, por eso reitero, y desde los frentes atlánticos hasta los contrafuertes andinos. Estos dos primeros expedicionarios son los que nos van dejando las primeras crónicas, donde lo que se muestra es la diversidad de esta cultura. Los grupos que atacan a Solís probablemente hayan sido guaraníes del delta del Paraná, y los que reciben muy amablemente a Sebastián Caboto en el remontar el Paraná hacia el norte son otros grupos guaraníes que, digamos, son ya de aquellos que reciben con mucho más aceptación la llegada de la colonización de estos hombres. Pero de todos modos, esa expedición de Caboto tampoco tiene un resultado feliz y se vuelve hacia España, luego de haber fundado un fuerte desconocido, Santi Espíritu, en Santa Fe, que termina siendo destruido. ¿Por qué hacemos toda esta introducción? Porque el siguiente explorador que es mandado a las costas de Buenos Aires, que es Pedro de Mendoza, que funda la ciudad de Buenos Aires, digamos, quien le sucede a Pedro de Mendoza va a ser Juan de Ayolas. Nombrado gobernador, Ayolas remonta el Paraná y luego el Paraguay, ¿sí? Y va a ser el que está destinado a fundar la ciudad de Asunción en 1537. El otro eje político-administrativo que nos incumbe y que ha influenciado sobre el desarrollo de nuestra región, del poblamiento de nuestra región, político-administrativo digo, no necesariamente religioso, junto con el Virreinato del Perú, va a ser la fundación de la ciudad de Asunción. ¿Dónde está en este momento? A ver, ¿dónde estamos? Paraná. Bueno, Asunción tiene que estar por acá. Más o menos por acá está Asunción. Ustedes me corrigen. A partir de Asunción, digamos, comienza ya un proceso de poblamiento y colonización de toda la región, donde se encuentran asentadas culturas guaraníes, ¿sí? Que también en un primer momento entablan un pacto que se podría decir es un pacto de emparentamiento, un pacto parental, ¿sí? Y al mismo tiempo un pacto de no agresión con los españoles, que es a partir de los matrimonios que se establecen, que los guaraníes proponen a los españoles, entablar esta especie de relación de parentesco. Desde el punto de vista de la comunidad guaraní, este pacto es entendido como una relación de no agresión o un pacto de no agresión, ¿sí? Por el cual los guaraníes ofrecen a sus hijas en matrimonio. Hay que tener en cuenta que las culturas de los guaraníes de esta región en particular y de una amplia mayoría de familias emparentadas era lo que los blancos llamamos la poligamia, es decir, muchas esposas para un solo marido, ¿sí? La idea era primero establecer un pacto de no agresión, es decir, si yo ofrezco el matrimonio a mis hijas con la cultura que probablemente me pudiera atacar, con esa cultura establecemos relaciones de parentesco. Son relaciones de no agresión y relaciones a partir de ahí de colaboración, porque los españoles inmediatamente observan que estos grupos podrían servirle, ¿sí?, como avanzada militar o utilizar a los grupos guaraníes para luego, digamos, utilizarlos como avanzada militar en la confrontación posible con lo que serían los asentamientos de las colonias portuguesas. Lo que acá me faltó decir, que por ahí es un tema no menor, es que ni bien Colón llega a América, por lo menos a los primeros 10 años en que Colón llega a América, ya se entabla un conflicto entre, digamos, las dos principales coronas de la península ibérica sobre la ocupación de los territorios de América. En ese momento el Papa era de origen español,
y favorece, podemos decir, de una manera muy importante en la división y en el otorgamiento de todas las propiedades de los territorios americanos a la corona española. Emite una bula papal que, por supuesto, deja, vamos a imaginar acá una línea imaginaria, al año siguiente se firma, inicia siendo una bula y después se firma como Tratado de Tordesillas entre las dos coronas, la portuguesa y la española, ¿sí? Vamos a suponer que por acá pasa la línea imaginaria. La línea original del Tratado de Tordesillas le daba únicamente esta fracción del continente al Imperio de Portugal, a la corona portuguesa, ¿sí? Y el resto de las tierras era una línea trazada imaginaria de polo a polo que decía a 100 leguas de las Islas Azores para el lado de América, 100 leguas para el Cabo Verde del lado del África, ¿sí? Eso dejaba una amplia cantidad de terrenos, pero en el África, ya que Portugal había sido pionera de todo lo que era exploración y ocupación de las costas del África. Aparte era una cultura de navegantes muy extraordinaria, con mucho desarrollo en todo lo que era la cartografía, pero no tenía, digamos, las simpatías o el favoritismo de este papa. Y cuando ellos empiezan a cobrar conciencia que lo que Colón había descubierto era realmente una tierra inmensa y riquísima, empieza una verdadera fricción entre las dos coronas que a nosotros como región nos va a afectar a lo largo de, y sí, prácticamente hasta inclusive después de la Revolución de Mayo, de los periodos independentistas. Los siguientes siglos van a estar signados por la eterna pelea de la corona portuguesa por correr los límites del Tratado de Tordesillas. Se van a dar sucesivos tratados con posterioridad, pero en lo inmediato lo que hace Portugal es ocupar esta costa, poblar algunas de las ciudades que con el tiempo se van a convertir en las ciudades más importantes de Latinoamérica, como por ejemplo la ciudad de San Pablo, ¿sí? Y con el tiempo de la ciudad de San Pablo va a empezar a emitir, ¿sí? De manera no oficial, podemos decir, a un grupo de soldados, expedicionarios, esclavistas, cazadores de esclavos. Podemos definir de muy distintas maneras a lo que se conoció como las malocas o las bandeiras portuguesas, ¿sí? Supuestamente era un emprendimiento privado que sale de la Cámara de Comercio de la ciudad de San Pablo. Ya desde los orígenes San Pablo da características muy singulares de una cultura donde hay una diversidad extraordinaria de aportes étnicos y culturales que llegan a este puerto. Y la Cámara de Comercio primero se encuentra con un grave problema. La principal fuente de mano de obra, de explotación para las riquezas de la región del lado de la corona portuguesa era la mano de obra esclava africana. Más o menos por esa época empiezan a llegar barcos piratas, barcos comerciantes holandeses que cierran o obstruyen el puerto de entrada y salida de la venta de esclavos de la corona portuguesa, que en este caso el centro motor era San Pablo. A partir de ahí ellos empiezan a organizar estos grupos expedicionarios hacia lo que consideran el interior de las tierras. Primero las tierras que le pertenecían a ellos. Inmediatamente, como dicen muchos libros de historia, ellos traspasan esa línea imaginaria y empiezan sucesivas oleadas de, primero la búsqueda y exploración del territorio, buscando mano de obra nativa. La mano de obra nativa predominante en toda la región era la mano de obra guaraní, ¿sí? Lo que nos interesa también en otro aspecto que habría que resaltar previamente a eso es cómo es que se conforman los pueblos de indios. Estamos dando algunos factores generales de por qué se trae al sistema reduccional jesuítico a esta región. Otro factor importante es que tanto la corona portuguesa como la española llegan a la conclusión de que esta área, ya fuera que se corriera hacia el este o al oeste la línea de ocupación, no era un área donde iban a obtener metales preciosos. Luego de largas exploraciones se dieron cuenta que las zonas de más rica obtención de metales preciosos se encontraban
en el norte en México, en el Alto Perú y luego sí se concentran en las Minas Gerais más adelante. Pero digamos que la cantidad de metales preciosos que se obtenía de las otras dos áreas no iba a ser el motor de la economía de esta región. Ambas coronas llegan a la conclusión que el motor de la economía de esa región iba a ser la agrícola ganadera, o sea, la explotación de la tierra. Y para eso se necesitaba mano de obra fácil, accesible, y estaban los nativos guaraníes a expensas de estas políticas. En el sistema de la corona española se establece un sistema de explotación avalado por la corona, a diferencia del sistema paulista, que era un modelo de emprendimiento privado, también avalado por la corona extraoficialmente, podemos decir. La encomienda era un sistema también en el que, basado en aquel primer contacto de los españoles que contraen matrimonio en forma poligámica con las mujeres guaraníes, empieza a generarse la costumbre de que el español se da cuenta de que cuanto más esposas tiene, había una regla social en la cultura guaraní que decía que cuanto más esposas uno tenía, el cuñado, o sea, el hermano de la esposa, estaba obligado a trabajar para su cuñado, para el señor principal. ¿Se entiende? A partir de ahí nace la idea de muchos de los colonizadores españoles a tener cuanto más esposas, si bien primero empiezan a pensar que moralmente eso puede ser reprensible dentro de la cultura occidental, después se dan cuenta que una forma de explotación y de convertirse ellos en una especie de hacendados, digamos, sería fomentar ese sistema de poligamia, porque eso le permite tener mano de obra gratuita que se sienten obligados aparte a prestarle servicio a su señor. Al principio fue una relación aceptada por los dos grupos. Como dicen que rápidamente el sistema de explotación de la encomienda luego es, a su vez, ¿cómo podemos decir?, aceptada por la corona. Es un régimen que es aceptado por la corona y por el gobernador local, que sería el gobernador de Asunción. Él es el encargado de distribuir la cantidad de manos de obra a cada uno de los hacendados, que serían, y los encomenderos, claro. Con el tiempo se los va a llamar encomenderos, ya no está necesariamente basado en la relación de la poligamia, sino en una obligación que la corona establece de que estos grupos ya son subordinados a la corona española y están obligados a prestar servicio a cada uno de estos señores que son los encomenderos. Esta relación rápidamente degenera en pésimos tratos, en mucha mortandad. Hay algunos autores que dicen o han estimado, digamos, que el promedio de vida de un guaraní joven de 19 años que entraba al sistema de encomiendas podía llegar a vivir máximo 10 años bajo el régimen brutal de la encomienda. Otros dicen que un guaraní joven de la misma edad entrado al sistema esclavista de las Minas Gerais llegaba a 5 años de vida. Entonces, realmente de cualquiera de los dos sistemas de esclavismo estaban asolando la región y empiezan a haber una sucesiva y cada vez más continua serie de levantamientos de los grupos guaraníes a lo largo de todas las ciudades principales coloniales, desde Villarrica, no me ubico mucho con las ciudades que están por cerca del Guairá, desde Villarrica hasta Asunción, pasando por la ciudad de Corrientes, hoy actual provincia de Corrientes, hay un sinnúmero de por lo menos 20 levantamientos de los grupos guaraníes. Ese es el contexto en que la corona considera que es el momento de traer órdenes religiosas a ver si había alguna forma de que ellos establecieran nuevamente alguna organización social y económica que protegiera del sistema más violento de explotación a los grupos y al mismo tiempo a una, ¿cómo podemos decir?, criterios con el proceso de evangelización que la Iglesia estaba reclamando en esta región. Entonces, así es como traen al sistema, primero vienen los grupos franciscanos, el primer modelo, digamos, experimento reduccional que tenemos en esta región son los grupos franciscanos, ¿sí? Más o menos aproximadamente desde, no me voy a acordar para nada las fechas, porque acá tengo varios mapas con ayudas, memorias. Los grupos franciscanos están alrededor de 1500
hasta 1700, a ver. Hay un mapa por ahí, te voy a molestar. Si aparte es una persona reconocida a nivel mundial por el ICOMOS Internacional, es una de las grandes especialistas en gastronomía etnográfica de la región, es la que mejor nos asesoró, digamos, para el programa de cocina etnográfica que teníamos en el Museo Guacurarí. Otra de las curiosidades, bueno, más o menos a fines de 1500 y hasta mediados del siglo XVII se desarrollan la serie de reducciones franciscanas. Si bien cuando los jesuitas entran en 1609 al área de lo que sería la región guaranítica o al área de lo que es la provincia jesuítica del Paraguay, algunos franciscanos continúan su obra, pero oficialmente dice que dan por terminada en 1609, quedan funcionando algunas reducciones franciscanas en el área del Paraguay. Y otro de los aspectos que podemos decir que diferencian, llegaron a fundarse 13 pueblos del sistema reduccional franciscano. Ahora, ¿por qué ese sistema reduccional debió ser suplantado por el sistema jesuítico? Había otras diferencias que se consideraban fundamentales y la primera de ellas era que el jesuita establece algunos puntos de no transigir con el sistema colonial español. Lo primero que exige es que el pueblo que va a ser incorporado al sistema reduccional jesuítico y la población no esté empadronada en el sistema de explotación de los encomenderos. Es decir, que sea población que no haya pasado por el sistema de explotación o que al incorporarse a la reducción no vuelva a prestar ningún servicio más al sistema de encomenderos. La otra característica es que el trazado de las reducciones jesuíticas tienen que estar aisladas o lo más alejadas posible de las rutas de los encomenderos, ¿sí? Siempre van marcando esa pauta fundamental. Y otro aspecto también importante sería el hecho de la autosuficiencia económica, el tener un sistema productivo económico que produzca todo lo necesario dentro de la comunidad reduccional, ¿sí? Tomando también un poco como modelo los sistemas de producción de las aldeas guaraníes, que ese tal vez sea uno de los temas más importantes o interesantes que podemos desarrollar. Por ejemplo, a ver, vamos a mirar, según desarrolla el doctor Cabral en el capítulo 7 de los guaraníes, y nosotros, otra bibliografía que hemos tomado como referencia es La herencia misionera, un libro que escriben en conjunto el doctor Poenitz con otro compañero egresado nuestro, compañero del profesor Tames y mío, que es el profesor Esnijur, egresado de la universidad, y un profesor del Montoya. Ellos escriben una serie de largos fascículos que después se convierte en un libro que es Herencia Misionera. Ustedes lo pueden conseguir en el territorio digital Herencia Misionera. Ahí están, digamos, prácticamente desarrollada toda la historia de Misiones, desde la aparición de los hombres de fines de la era del hielo hasta la expulsión, mucho más allá de la expulsión de los jesuitas, previo a la provincialización. Está muy bien documentado, sobre todo en mapas y fotografías y documentos. Uno de los aspectos interesantes que desarrolla ese libro, pero que resalta muy bien el doctor Cabral, es cómo el jesuita aprende primero a observar los rasgos fundamentales de la cultura guaraní y que le parece que deben ser mantenidos y trasladados no solo en el diseño de la planta urbana de una reducción, sino en los aspectos, como podemos decir, de la cultura simbólica de los guaraníes. Uno de los aspectos fundamentales es que las antiguas aldeas guaraníes siempre estaban trazadas, en general en forma más bien circular o en forma ovoide, pero lo que mantienen de este sistema es que había un conjunto de casas colectivas, ¿sí?, en las que generalmente las casas estaban ubicadas alrededor de una plaza central. Las casas colectivas de las comunidades guaraníes precolombinas podían llegar a ver por lo menos entre 20 y 50 casas colectivas. Hay que entender que dentro de cada casa colectiva podían llegar a vivir hasta 52 personas, porque eran matrimonios emparentados por la poligamia, ¿sí?
En el sistema reduccional jesuita, ese es uno de los primeros problemas que se le presenta al sistema reduccional jesuita, cómo hacer para trasladar el sistema de viviendas, copian o toman, digamos, el modelo de las casas alrededor de la plaza central. Lo que no pueden reproducir es el sistema de viviendas colectivas, porque uno de los grandes ítems o tópicos del cristianismo occidental es, digamos, combatir la poligamia, entre otros. Aparte de convertir, por supuesto, a los guaraníes al sistema religioso del cristianismo occidental. Dicen que una de las batallas más feroces que le tocó emprender a los jesuitas, que primero aprenden la lengua, que es el factor fundamental que unía y estructuraba toda la cultura de los jesuitas, de los guaraníes y tupíes que se extendían a lo largo y a lo ancho de todo el centro y norte de Sudamérica. Lo primero que hace el jesuita es observar esa característica cultural. Es un elemento vertebrador de la cultura, la lengua, y de preservador de muchísimas tradiciones, al mismo tiempo que al aprender la lengua el jesuita está evitando, digamos, incorporar aspectos que puedan resultar más violentos, como también sea el cambio de un lenguaje que está incorporado hace miles de años. Y una de las tantas cualidades que aparentemente tenía esta orden, porque también Cabral cita al inicio del capítulo 7 algunas de las exigencias que tenían los que se incorporaban a esta orden, era tener la cualidad de saber manejar y adaptarse rápidamente a lenguas de otros países y otras culturas. Entonces ellos observan que esta lengua cumple esa función vertebradora, primero porque les iba a permitir manejarse en un área muy extensa regional, como ya estaban asentados los guaraníes. Segundo, porque como sabemos esa lengua cumplió una función de, ¿cómo podemos decir?, atenuar el cambio violento que podría haber parecido un cambio violento cultural. Entonces la incorporación de una nueva religión y de algunas pautas culturales diferentes se vuelven un poco menos agresivas, digamos, en la incorporación si seguimos manejando la lengua y algunas otras pautas materiales. Una, como decíamos, es el trazado de la planta urbana. Las casas, como ya sabemos en el sistema reduccional, estaban ubicadas alrededor de la plaza, pero eran casas para familias individuales, o sea, un matrimonio monogámico. Una de las características que explican ellos por qué costó tanto, y fue uno de los pocos casos en que uno ve que los guaraníes llegaron a rebelarse en contra del sacerdote jesuita, que no se ve prácticamente ese fenómeno dentro de las reducciones, y después vamos a explicar por qué. Era porque la poligamia fue tan resistida, o sea, el abandono de ese sistema. Los mismos sacerdotes en las crónicas, como cita Cabral, dicen que ellos observan que no era un tema de lascivia o de relajamiento sexual, como se dice, lo podríamos mirar nosotros de este lado, sino que la poligamia era una forma, una práctica sistemática de repoblar a partir de un marido con varias esposas. Era una de las formas o de los mecanismos de la expansión y el repoblamiento de esa área inmensa, extensa, y de esa especie de, ¿cómo podemos decir?, de mandato de la cultura tupí-guaraní, que era colonizar, poblar, expandirse, ocupar territorios, conquistar territorios. El poblamiento a partir de un matrimonio, de cada nueva mujer con nuevos hijos, digamos, era como una avanzada colonizadora. Cuando empieza ese debate entre los jesuitas y los guaraníes lo primero que le dicen, entonces, si vamos a tener una sola esposa, nos vamos a extinguir como cultura. Y fue un terrible debate entre los dos. Hubo algunos grupos que ya habían aceptado el cristianismo y se habían cristianizado, y famosos líderes políticos o caciques, como le decimos nosotros, se levantaron habiendo aceptado el cristianismo, y a partir de que el líder político acepta el cristianismo, toda la comunidad se cristianiza. Eso también es otra observación inteligente del jesuita, resaltar el liderazgo político y poner a los líderes políticos de las aldeas en un rango de mayor importancia que el anterior líder espiritual que tenían ellos, que eran sus sacerdotes guaraníes, ¿sí? Que eran los que nosotros también llamamos chamanes. Pero acá no se llamaba chamán, ¿no es cierto?
No. Acá los distintos nombres van desde el Paí, Payé, Caraí, Caraíbe, según el rango de sacerdocio que ellos tuvieran. Chamán es un nombre técnico, podríamos decir. Acá está el antropólogo, que creo que le ponen los antropólogos a esa función genérica que es la de juez, médico, sacerdote. A ver, acá está. Sí, dentro del esquema general, el cabildo, que es el lugar de reunión, era el antiguo lugar de reunión de las asambleas guaraníes, donde se tomaban las decisiones públicas fundamentales, tenía que estar frente a la plaza. Y el otro órgano fundamental de la cultura guaraní, que no podía estar ausente y que también necesitaba estar presente en el sistema reduccional, era la casa sagrada o la casa de oración, o el opú, como dicen acá los en Misiones, entonces que fue necesariamente reemplazada por la iglesia, frente a la plaza central. Lugar de reunión y símbolo máximo de la comunidad y el sentido comunitario de la cultura guaraní, y nuevamente trasladado a la relación de cultura a el sistema comunitario que adoptan los jesuitas, tanto en el modelo de producción económica, que es a través de la explotación de las tierras separadas, en las tierras públicas de las tierras de la iglesia. Esos van a ser algunos de los rasgos fundamentales que el jesuita toma junto con la lengua. El otro aspecto sería el cómo combatir el liderazgo espiritual de los guaraníes. Uno de los aspectos, como decían, fue que ya en la anterior cultura, la cultura precolombina, y esto es algo que no siempre los historiadores resaltan, siempre todas las aldeas están cogobernadas por un líder político, ¿sí? Eso fue siempre así. Habrá variantes en la inmensa familia extensa de todos los grupos tupí-guaraníes, pero siempre hubo un líder político que es el que toma las decisiones sobre la guerra, los traslados, la agricultura, y el líder espiritual. Pero el líder espiritual, y eso no lo suelen remarcar los historiadores, está por encima del líder político. El líder espiritual es indiscutible. El líder político se lo elige en asambleas públicas y mantiene ese liderazgo en tanto sea una persona que tenga primero la capacidad y el don del habla, ¿sí? Luego el saber liderar a la aldea en la organización cotidiana, en la selección de los territorios que van a expandirse, en las guerras. Ese líder en la antigua sociedad guaraní podía ser destituido por la asamblea. El sacerdote guaraní no. Sí. Y el sacerdote siempre estaba por encima de la autoridad. Eso no lo dicen los historiadores. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de aquel extraordinario fenómeno de cómo muchas de las reducciones guaraníes pudieron llegar a tener mucho más de 1.000 o 2.300 personas viviendo en cada aldea y solo 2 jesuitas o 2 sacerdotes gobernando, parece que fuera un logro casi mágico. ¿Qué consiguieron? A partir de ahí empiezan las teorías de los detractores de los jesuitas que decían que había rígidos controles bajo sistemas de violencia física, controles de operaciones psicológicas, digamos, para controlar a los grupos. Están, por supuesto, los grupos que defienden a los jesuitas, que dicen que en general lo que había era una ciega y absoluta obediencia y sumisión a los sacerdotes, lo cual puede llegar a ser cierto. ¿Por qué? Porque, como ya decíamos, en la anterior sociedad el líder político podía ser discutido y destituido, más allá de que él ya tuviera una generación de descendientes de líderes. El que nunca era ni electo públicamente, ni destituido públicamente, era el sacerdote. La obediencia hacia el sacerdote era absoluta. Ahí, para mí, el gran logro, el gran tema a discutir es cómo hicieron los jesuitas para disminuir el poder del sacerdote. Probablemente haya sido un factor de la inmensa crisis que vivía todo el pueblo guaraní en ese momento, en que se encontraban acorralados por 2 frentes de explotación comercial y 2 coronas, y donde los líderes espirituales hayan empezado a perder cierto grado de preponderancia en la conducción y explicación de esa crisis. Claro, los franciscanos fueron los pioneros.
en lo que los franciscanos no pudieron conseguir, digamos, ni negociando con la corona, era excluir al guaraní reducido del trato obligado con el encomendero. El jesuita, inclusive, por esa relación singular que tenían con el papado y la estructura de la orden, consigue en cierta manera negociar con la corona el hecho de que los guaraníes van a pagar tributo a través del trabajo que producen en las tierras del Abambaé y del Tupambaé. El excedente de ese trabajo va a ir en parte como pago de tributo de lo que ellos estaban obligados a ofrecer al trabajo de los encomenderos. Años después, cuando los guaraníes tuvieron que armarse para confrontar con las bandeiras paulistas, va a venir una exención de impuestos desde la corona durante 20 años, digamos, como por un lado como premio. Primero fueron obviamente reprendidos los sacerdotes por haber permitido o haber llegado al punto de necesitar armarse. Pero cuando vienen y observan las circunstancias en las que se estaban viviendo, como aquel famoso éxodo del Guairá, a ver, hay un mapa por ahí, no sé si es importante. Las primeras 10, a ver, vamos a dejar acá nomás. Sí. Pero bueno, no importa. La región del Guairá es una región que se extiende al noreste de la provincia de Misiones, entre el Paraná-Panema y el río Iguazú, para hacerla así groseramente fácil. Es la primera etapa, salvo la primera fundación que se hace en 1609, del lado que hoy es la costa del Paraguay, que es San Ignacio Guazú. Esa sería una de las primeras fundaciones jesuitas. Luego empieza el gran emprendimiento de la región del Guairá. ¿Por qué el Guairá? Porque era la zona donde gran parte de la población guaraní que huía de las bandeiras y de los encomenderos se habían ido a refugiar a esa región. Y todavía ahí había muchísimo poblamiento de guaraníes no reducidos, ni que habían entrado, ni entrados en el sistema colonial. Entonces, uno de los primeros proyectos de los jesuitas es entrar a esa región. Son los únicos que consiguieron realmente crear y fundar un grupo no menor de 13 pueblos, pero ¿qué pasaba? Era la región más expuesta al avance de las bandeiras paulistas. En un determinado momento, cuando estaban al frente de una de las misiones, Antonio Ruiz de Montoya, el muy conocido sacerdote, él toma la decisión, primero de pedir permiso a la corona de si podían empezar a armarse, a comprar armas de fuego y a armar a las reducciones, entrenar militarmente a los guaraníes para empezar a defenderse de estos grupos y estas avanzadas, porque arrasaban con los pueblos, dejaban prácticamente sin población masculina, bueno, en general masculina y femenina. Y él toma la resolución de, primero, al no recibir el permiso, migrar. Ahí se produce un famoso éxodo que llevó a 12.000 personas a atravesar todo lo largo del Paraná, desde la altura del Paraná-Panema, y terminan en lo que hoy sería las frentes del arroyo Yabebirí, ¿sí? Fue un éxodo de 12.000 personas que llevó prácticamente varios meses, casi un año, en el que llegan solo vivos 4.000 personas. Mudaron varios pueblos, no había ninguna otra elección, ellos se sentían completamente acorralados, ni la corona había llegado a recibir el pedido de auxilio, ni las misiones que estaban acá en la región del Paraná tampoco estaban enterados. Recién cuando empiezan a llegar el resto del poblamiento, de los pobladores de estas reducciones, empiezan a adquirir conciencia de lo que estaba sucediendo más al norte. Esto le significó también uno de los primeros focos de conflicto a los sacerdotes jesuitas con la corona y luego con el papado. Porque para cuando ellos se enteran que han mudado todos estos pueblos sin permiso ni de los superiores de la orden, ya se había producido el éxodo. Y la consecuencia, al ver ellos la consecuencia de que llegan solo 4.000, digamos un poco cargan las culpas sobre la decisión del sacerdote principal del grupo de los grupos de pueblos, que era Montoya. A Montoya lo separan de su cargo, lo mandan a Europa,
a ocupar otro cargo, él se pasa, como él era de origen criollo, es uno de los dos sacerdotes de nuestra región que mayor trascendencia tuvieron, como uno es Ruiz de Montoya y el otro es Roque González, los dos son, digamos, una de las características de ellos, son nacidos en América, ¿sí? Montoya es de origen limeño, nacido en Lima, Perú. No se le permite volver a América y él pasa el resto de su vida haciendo gestiones. Uno, para que las reducciones puedan armarse y contraer entrenamiento militar para poder empezar a defenderse del sistema de bandeiras, y el otro para volver a las reducciones. A él no se le permite volver, vuelve a fallecer en Perú. Y hay una leyenda que dice que, bueno, hubo una como migración de guaraníes que fueron a buscar parte de los restos de Ruiz de Montoya y lo traen y lo entierran en lo que hoy es las actuales ruinas de Loreto, ¿sí? Eso es parte, no sé si se comprobó arqueológicamente, ¿no? Es parte del relato histórico de esta epopeya que generó, pero al mismo tiempo fue como el inicio de una larga serie de conflictos que llevarán hacia 1767 a la expulsión de la Orden de Jesús, porque siempre estuvieron, digamos, caminando por el límite de lo que le permitía el papado y lo que la orden permitía que hasta cierto modo accionaran dentro de esta región. Pero sin embargo, años después, ellos ya cuando les ha sido permitido armarse a los grupos de reducciones jesuíticas, emprenden o digamos, ¿cómo podemos decir?, protagonizan una famosa batalla que acá es conocida como la batalla de Embororé. Algunas personas dicen que es una de las primeras batallas en territorio argentino que se lucha por la independencia de nuestro territorio. Por supuesto, en ese momento todavía era territorio de la colonización española, y confrontan con las banderas que llegan hasta lo que hoy serían los campos cercanos a San Javier, ¿sí? Y se lleva a cabo la batalla final en lo que es la vuelta de Embororé, ¿sí? En la que los jesuitas obtienen primero, no, los bandeirantes jamás esperaron encontrarse con un grupo armado dentro de las reducciones. Segundo, ahí otra vez los jesuitas utilizan otro rasgo cultural de los jesuitas, primero de los guaraníes, incorporan las armas de fuego, ¿sí?, y algunas estrategias militares propias del sistema de lucha o de guerras occidentales, pero estaba la naturaleza guerrera que estuvo en estado, digamos, pasivo durante varios años, pero que aflora en el momento de defender su territorio, sus familias, su espacio productivo, y los guaraníes presentan una batalla y ganan de una manera, sí, según los relatos y las crónicas históricas más entusiastas, de una manera estruendosa. Aniquilan hasta el último de los bandeirantes, los persiguen en el monte, los matan. En fin, hay todo un relato muy florido respecto a esa famosa batalla. Lo que se consigue a partir de la corona española es que las reducciones quedan exentas a partir de 1641 durante 20 años de pagar impuestos. Por un lado, digamos, esa fue una gran conquista, ¿sí? Pero al mismo tiempo tienen una nueva, ¿cómo podemos decir?, característica que también después va a pesar mucho sobre el desarrollo productivo de las misiones y con el tiempo va a terminar también siendo un factor de desmembramiento de las misiones, que al mismo tiempo que los eximen de impuestos, los obligan a convertirse en una especie de cuerpo militar de frontera. A partir de la famosa batalla de Embororé, los guaraníes se convierten en una especie de milicias de frontera y están obligados a participar fuera de las reducciones en cuanto enfrentamiento haya, y los hubo a lo largo del siglo XVII y XVIII hasta el momento de la expulsión, sin número de confrontamientos entre, como siempre, los territorios y las avanzadas portuguesas y los pactos sucesivos que hubo entre coronas portuguesa y española para ocupar, para tomar territorio, para ceder territorio. Los guaraníes estaban obligados a participar en sin número cantidad de batallas. Por un lado, eso los afianza como soldados,
y en el siglo XVIII, cuando ya están prácticamente obligados a mudar, a ver si acá aparecen, en el siglo XVIII ya ellos conformados como cuerpos militares, uno de los últimos tratados que mayor conflicto generó dentro de las misiones, que fue el famoso Tratado de Permuta, que es un pacto entre la corona española y la portuguesa. En ese pacto se asume que hay territorios de las misiones que quedan dentro de una línea que a partir de ahí la misma corona española asume que va a pertenecer al territorio de la corona de Portugal. Y viene la inmediata orden, en 1756, si no me equivoco, de desalojo de todas las reducciones que estaban en la margen, si miramos así, sería la margen derecha del Uruguay, ¿sí? Son por lo menos 7 pueblos. Estos 7 pueblos estaban obligados en menos de un año a abandonar todos esos espacios y a trasladarse al otro lado del río o a quedar bajo el sistema de régimen portugués. Uno de los factores fundamentales de resistencia de los grupos guaraníes es que los guaraníes llevaban ya muchísimos años siendo soldados y sufriendo las consecuencias de las políticas regionales. Y la otra era que habían llegado a alimentar cierto resentimiento importante contra el sistema portugués, digamos, por el hecho de haber sido sistemáticamente saqueados sus pueblos. Ellos ya tenían antecedentes de haber confrontado en guerras con los portugueses, entonces deciden, una vez consultadas los cabildos y los sacerdotes, que van a mudar. Los sacerdotes deciden mudar, pero lo que después se conoció como las famosas guerras guaraníticas de 1754 y 56, son confrontaciones de los caciques guaraníes que deciden que no van a mudar las aldeas y se van a quedar a presentar batalla a los ejércitos de la corona portuguesa. Ahí hay toda una serie de largos debates de historiadores que hasta el día de hoy parece que no han resuelto, de si fue una decisión tomada por los sacerdotes jesuitas, políticamente creo que no les convenía. Ellos siempre negaron haber sido los líderes de estas guerras, digamos, de esta confrontación bélica. Supuestamente fue una reunión de los caciques guaraníes, de las principales aldeas de los 7 pueblos, que deciden quedarse y presentar batalla. ¿Sí? Por supuesto, cuando tienen que confrontar con las principales fuerzas militares de la corona española y portuguesa, son derrotados estruendosamente. Y una vez más sucede, acá aparecen 2 o 3 personajes históricos como Nicolás Ñenguirú, ¿sí? y el otro, se me está escapando, otro de los famosos lugartenientes que fueron los que se destacaron como los principales líderes guerreros, digamos, de las reducciones. Algunos de ellos hoy en día ya llevan nombres de escuelas. Nicolás Ñenguirú, ese es uno. El otro también es muy conocido, se me está escapando el nombre, acá lo tengo, pero no lo voy a encontrar ahora. Son algunos de los principales líderes, capitanes, tenientes, que ya tenían cargo en los cabildos principales, eran los principales líderes caciques de las aldeas, y ellos son los encargados de presentar batalla y liderar a todas las tropas guaraníes en contra de las tropas españolas y portuguesas. Entonces se ven de golpe enfrentados a 2 de las potencias que en esta región tenían mayor, por supuesto, incidencia y mayor poder. Y por otro lado también había cierto grado de interés de lo que serían ya la incipiente ciudad de Buenos Aires, el incipiente puerto de Buenos Aires. Había muchas presiones. Porque, ¿qué pasaba? Esta región era la región de lo que se llama las vaquerías o las estancias de los jesuitas. Si hay un excedente que produjo muchísima riqueza, que era bastante ambicionada por la corona, era la producción ganadera de las estancias jesuíticas. Con el tiempo, esto sería hoy lo que podemos llamar Río Grande do Sul. Era frontera con lo que hoy es la República del Uruguay, ¿sí?
estas vaquerías y estancias se extendían hasta el norte del Uruguay y habían, ¿cómo podemos decir? Las vaquerías. Pero acá yo no me ubico dónde está el Uruguay, dónde está la boca, el río de la Plata, acá está. Bueno, esta zona era de una inmensa riqueza y era profundamente ambicionada nuevamente por el Imperio de Portugal y también por la corona por la corona española, pero a lo que se suma el hecho de que Buenos Aires en ese momento ya era un puerto relativamente importante, ¿sí? Todavía no era la cabeza del virreinato, pero era el asentamiento de la administración española de la región. Frente a la ciudad de Buenos Aires estaban los intereses portugueses y se habían asentado en una colonia que también pasó a la historia, conocida como fuente de cuanto conflicto hubo en la región, que es conocida, hoy es la ciudad de Colonia en Uruguay, en ese momento era conocida como Colonia del Sacramento, ¿sí? Ese era el asentamiento del gobierno o de los intereses económicos portugueses. Tiempo después, el gobierno español funda la ciudad de Montevideo para un poco equilibrar los poderes. Hubo sucesivos tratados en los que los tratados favorecían a la corona portuguesa, los españoles tenían que entregar la colonia del Sacramento, al poco tiempo había un ejército o alguna confrontación militar que llevaba a recuperar militarmente la colonia del Sacramento. Fue una sucesión de batallas en las que también estaban obligadas a participar los ejércitos guaraníes. Entonces, durante muchísimo tiempo, ellos fueron las principales víctimas, digamos, la población de las misiones, de todas las confrontaciones y las ambiciones de la región. Luego de que terminan las guerras guaraníticas y quedan devastadas gran parte de esta región, de las misiones, los guaraníes, los sacerdotes mudan a las misiones del otro lado de la costa del Uruguay y emprenden una nueva etapa de recuperación de las reducciones jesuíticas, que dice que estaban en un momento de franca recuperación hasta que luego llega lo que se llamaría la expulsión oficial de la orden jesuítica. Los motivos de la expulsión de la orden también motivo de discusión histórica hasta el día de hoy, pero son varios. Uno de ellos, como ya decíamos desde un principio, los jesuitas no son vistos con aceptación por las coronas que en ese momento estaban gobernando Europa. La mayoría eran reconocidos como monarcas absolutistas. Había una amplia corte de intelectuales reconocidos como enciclopedistas o iluministas que ya asesoraban al rey. Y los jesuitas eran los antiguos asesores y confesores de los monarcas del modelo de gobierno anterior. El jesuita, por otra parte, como nació producto, la orden jesuítica, de la famosa, ¿cómo podemos decir?, escisión de la Iglesia Católica en lo que se llamó el cisma protestante, esa orden estaba obligada a prestar absoluta fidelidad al Papa. Ese modelo de fidelidad al Papa, que siempre fue discutido en los jesuitas, era visto como un modelo universalista o un modelo, ¿cómo podemos decir?, muy ortodoxo, y las coronas actuales que gobernaban en Francia, en Portugal y en España, que fueron los tres artífices del pedido de expulsión y de la expulsión virtual de los jesuitas, en el caso nuestro nos interesan las coronas portuguesa y española, ya necesitaban un clero que fuera más bien leal al rey y no al papa. Entonces, este modelo clerical que representaban los jesuitas molestaba a las coronas europeas y empiezan con la expulsión de los territorios de Francia, donde había asentamientos en las colonias francesas, y luego la de Portugal. Resistieron un poco más en la corona española. Hay una serie de revueltas que se organizan en la ciudad de Madrid que también acusan a los jesuitas de haber sido un poco los instigadores, y otro de los factores fundamentales es la acusación de que ellos fueron los verdaderos caudillos o ideológicos, digamos, de las famosas guerras guaraníticas. Ya les digo, el debate histórico, cada uno asumirá la postura que le interese, pero fueron los que fueron a batalla, fueron los comandantes guaraníes con sus tropas, con su pueblo,
Y los jesuitas en algún momento inclusive presentaron la renuncia a los cargos de los pueblos cuando, dicen ellos, se sintieron superados porque en las asambleas públicas de los cabildos de las misiones ya los caciques habían decidido ir a la guerra para resistir ese traslado y fue una de las segundas pocas veces que se conoce que no respondieron a las órdenes de los sacerdotes. Ese era el alegato de los jesuitas. Intenso comercio. Intenso comercio. Intenso comercio entre ellas. Lo que sí había, sí, ese excedente que era el que se mandaba a ciertos sitios donde ellos también podían adquirir bienes, por ejemplo, metales, que no era lo que se podía producir dentro del área reduccional, y algunos otros bienes que ellos sí necesariamente tenían que manejar algún tipo de intercambio monetario. Ese rol le cabía a algunos sacerdotes que iban y venían, pero no pertenecían a la reducción, pertenecían a otros tipos de asentamientos dentro de la jerarquía jesuítica que estaban en Buenos Aires, en Santa Fe, pero fundamentalmente el padre superior que estaba, el padre provincial que estaba en la ciudad de Córdoba. Eran las principales ciudades donde había el intercambio económico más importante colonial. Claro, este sería el más antiguo. Esta fue la primera fundación en toda la región, desde 1609. La primera fundación es San Ignacio Guazú, ¿sí? Ahora, luego del asentamiento definitivo de los 30 pueblos, que son los que vemos acá, no había un pueblo que fuera el centro motor, sino que había un grupo de pueblos que según qué produjeran y qué tipo de economía, ellos también se especializaban en distintos tipos de producciones, aparte de lo que era la tierra colectiva, el Tupambaé, que era la producción que se utilizaba para parte de esa riqueza era para el mantenimiento de la vida comunitaria. Ahí lo que se reproducía era el famoso sistema de economía de reciprocidad de la cultura guaraní, ¿sí? Generalmente, que a veces lo que hacía era compensar las deficiencias de lo que era la Bambaé, que eran las pequeñas huertas o los pequeños espacios agrícolas familiares, donde cada familia o grupo de familias al frente de un cacique podía explotar 3 días a la semana su propia tierra y manejar la economía, digamos, de ese pequeño grupo familiar. Como ese producto, esa producción, generalmente no alcanzaba a satisfacer todas las necesidades, se compensaba con alguno de los productos del Tupambaé, que era la tierra de Dios. Pero la gran producción del Tupambaé muchas veces quedaba grandes excedentes, iba al intercambio con todo lo que era lo que quedaba fuera del sistema reduccional. Abá es persona, si vamos a traducir como lo entendemos ahora, pero Abá también, si uno pregunta en el guaraní paraguayo, quiere decir indio. Cuando uno le pregunta qué quiere decir Abá, desde el criollo que todavía habla guaraní hoy te dice Abá quiere decir indio, ¿sí? Entonces era la tierra de las personas de la tradición guaraní. Si uno le pregunta al guaraní, Abá quiere decir persona, yo soy persona, soy un ser humano, ¿sí? Pero era la tierra pública que se le destinaba en pequeñas parcelas a las familias. Y el Tupá, que era el nombre, ahí sí vamos a debatir hasta que nos muramos de viejo con Cabral, él asume y toma las crónicas de la conquista y hace un largo relato a lo largo de todo el libro Los Guaraníes de por qué Tupá es el nombre principal del dios de los guaraníes que los jesuitas toman. Yo no estoy personalmente de acuerdo con esa teoría. Sí había parcialidades que denominaban al ser central de la creación, era una de las denominaciones, era Tupá. Claro, en las parcialidades que hoy en día quedan en nuestra región, que ya son estudiados por los antropólogos, digamos, posterior al proceso de la conquista, se identifican con otros nombres al dios primordial. Él sí nombra a Tenondé o Tenondete, pero eso también era, ¿cómo podemos decir?, un adjetivo que acompañaba al dios primordial. Tenondé quiere decir primordial. Y Melián no toma postura con respecto al nombre. Él dice Tupá, porque Tupá es un nombre genérico
ya ahora se asume que es un nombre genérico para denominar a la deidad central. Sí, sí. Ahora las parcialidades... Y tiene la característica de ser antropólogo y ser jesuita. Entonces, es interesante ver la forma en la que él convive, siempre digo yo, con los grupos que se reconocen como indigenistas y los no indigenistas. Porque es primero él vivió muchísimos años y tuvo experiencia de campo, como todo antropólogo, de vivir con comunidades guaraníes. Por otro lado, al tener él una creencia espiritual desde su tradición religiosa, explica de una manera, a mí me parece muy interesante, lo que es el sistema agrícola y explica la búsqueda de tierra sin mal, explica esa simbiosis extraordinaria de la cultura de una manera mucho más rica, si se quiere. Pero bueno, este era el de los 3 asentamientos más antiguos y más importantes, que fueron Guairá, Tapé y Tatín, que los 3 prácticamente tuvieron que ser abandonados. El éxodo mayor fue del Guairá, que era la región esta que decíamos entre el Paraná, Panema y el Iguazú. Los itatines se ubicaban en esta región al frente de lo que hoy sería Misiones, en parte de lo que es territorio paraguayo, hasta cerca del Mato Grosso, y esta región que hoy sería Río Grande do Sul era la famosa región del Tapé, que después tanto como era la región más rica, digamos, la región que resistió más la mudanza hacia el sitio definitivo de los 30 pueblos, porque era la región donde estaban las famosas estancias ganaderas. Y otro factor que por ahí no nombramos, que ya empezaba a aparecer en esa época y que también tuvo mucha influencia en el factor expulsión de los jesuitas y en el factor de convertir a Buenos Aires en un centro, un eje político, era la aparición lenta y progresiva del Imperio Británico sobre las costas en la guerra, en el Tratado de Permuta, en el eterno ir y venir de la colonia del Sacramento a manos de los portugueses y de los británicos y de los hispanos. Había una especie de complicidad entre, ¿cómo podemos decir?, el contrabando permitido por las autoridades españolas, ¿sí?, los intereses establecidos de la corona portuguesa en la colonia de Sacramento y la aparición lenta y progresiva de los barcos comerciantes británicos que ya empezaban a ejercer presión y fomentaban un poco, y vieron aparte que era una zona que se iba a convertir en una región agrícola-ganadera fundamental y por eso también fue importante y convirtieron al puerto de Buenos Aires y al puerto de Montevideo en eternos contrincantes, pero en un espacio económico y geopolítico que después iba a ser central para el desarrollo de la futura historia de nuestro país, digamos, inclusive durante el proceso independentista. Entonces, hasta en ese sentido, el paisaje misionero y la región jesuítico-guaraní ha tenido peso en la historia, digamos, del desarrollo sucesivo de nuestra, digamos, de la identidad nacional. O sea, la identidad regional ha tenido peso en el desarrollo de la identidad nacional, por definirlo de alguna manera. Y con eso sí ya concluyo. Estos son mapas antiguos de libros editados por jesuitas que están en internet. No sé si no es el libro del padre Cardiel. Yo lo que pasa es que estaba perdida con la región de Guairá y me obsesioné en buscar cuánto mapa encontraba. Esto creo que es parte de las ruinas de Trinidad. Eran muy importantes. Trinidad. Eran, lo que sí, por ahí alguien me preguntó cuál fue, ahí sí le tengo que corregir, me preguntaron cuál era el centro capital o la reducción fundamental de los últimos 30 pueblos, me corrijo, sí, era Candelaria. Candelaria era la capital de los 30 pueblos. Dice que el desarrollo, que leo en el libro de Poenitz, el desarrollo edilicio, urbanístico, era fastuoso. Cuesta concebir hoy en día. Fue absolutamente, otra vez la...
lo que pasa es que aparte Candelaria otra vez está en la franja, en la frontera, digamos, de todas las luchas sucesivas, no solo ya posteriores a la expulsión de los jesuitas, los asentamientos virreinales y después la lucha por las independencias de los... Vamos a ver cómo Candelaria pasa sucesivamente a manos del Paraguay y de la Argentina. Sucesivamente a eso, con la expulsión de los jesuitas, viene todo un poblamiento del periodo virreinal y mucho de las construcciones que no fueron debidamente cuidadas, como ya habrán escuchado muchas veces, los pueblos fundados posteriormente fueron tomando parte de la construcción de la estructura en piedra para construir las siguientes comunidades. ¿Por qué? Porque otra de las características de los pueblos que tuvieron que mudarse a la margen de lo que hoy es la provincia de Misiones, otra de las producciones fundamentales, aparte de ser ganadero, acá estaban los mejores orfebres, los mejores artesanos en imaginería religiosa. Gran parte de la santería, por eso a veces uno se queja y dice, ¿cómo la cantidad de santos que uno va a los museos del Brasil y se encuentra con tanto y acá no tenemos nada? O se llevaron a Córdoba, También. Las campanas se producían, algunas muy importantes, en algunas reducciones que son las que quedaron después del lado de Misiones, digamos. Pero uno de los factores de esta región, de esta zona de lo que hoy es Río Grande do Sur, eran fundamentalmente grandes estancias y grandes artesanos en madera. Nosotros, en el museo que yo trabajé 10 años, había una réplica de la imprenta. Por lo menos ahí en el relato que había, en tratar de reproducir lo que era la vida cotidiana en una imprenta, estaba la réplica. Luego ahora con la mudanza, no sé, había los tipos de letras y había varias gigantografías. Ahí lo que decían es que una de las imprentas importantes estaba en Santa Ana. O sea que evidentemente lo que no sabían es si la imprenta era móvil, la trasladaban a veces. Era esa una de las versiones que nos quedaba. Claro, probablemente esa es la que fue a parar primero al Colegio Jesuítico de Córdoba y después al Cabildo de Buenos Aires, o sea que sirvió para emitir los primeros, ¿cómo podemos decir?, enunciados de la Junta de Mayo, la Junta Revolucionaria. ¿Terminamos?